A ver, chicos, las dos últimas semanas que hicimos clase antes del examen mensual, yo les dejé un par de foros. Han respondido los que quisieron responder, los demás no lo han hecho. Es notas perdidas, son ceros que van directamente a su registro, así que ya ustedes son responsables de responder. Ustedes saben cómo responder un foro, ya saben cómo cambiar su nombre y no van a saber responder un foro. Si lo saben hacer, otra cosa es que no lo quieren hacer y eso es cosa de ustedes. Bien, entonces, el día de hoy y la próxima semana, que es la última clase, ya no va a haber foros. Lo que va a haber ahora es prácticas calificadas. El nombre lo dice, práctica calificada. Ya justamente es lo que estaba haciendo cuando empezó la clase. Ya estaba preparando una práctica, pero el problema es que les he puesto, me equivoqué de salón y les puse preguntas que eran de otro salón. Así que ahorita en unos 2, 3 minutos lo voy a cambiar las preguntas nada más. Son 4 preguntas y ya saben, pues tienen que entrar, terminando la clase, entran a Cubicol, responden las 4 preguntas y lo envían. Las prácticas calificadas no duran hasta la medianoche, duran solo 1 hora. O sea, la práctica calificada va a durar hasta las 12 del día. Por esa razón es que tenemos que empezar la clase ya. La acabamos rápido y luego ustedes tienen hasta el mediodía, hasta el mediodía. O sea, una media hora van a tener para responder esa práctica. 4 preguntas en media hora es mucho tiempo. Así que lo van a hacer rápidamente. 2 preguntas van a ser de la clase pasada y 2 preguntas van a ser de esta clase, así que por favor bien atentos a lo que se ve. Habiendo dicho eso, chicos, comencemos. El decenio de Fujimori. Vamos a llegar ya, chicos, al año 2000 y la próxima semana acabamos ya con los últimos gobiernos. Bien, primero está este señor, Alberto Fujimori Fujimori. Valga la mención, yo nací en el año 1992, o sea, cuando yo tenía 1 año, Fujimori ya llevaba gobernando 2 años en el Perú. O sea, yo mi niñez la pasé cuando gobernaba este presidente, ¿ya? Este presidente Alberto Fujimori, que es peruano, pero de raíces japonesas, ¿no? Su gobierno inició en el año de 1990 con 2 problemas. Cuando Fujimori asume el gobierno, recibe todo lo que dejó el gobierno de Alan García. Chicos, ¿se acuerdan de qué dejó el gobierno de Alan García? Mi arte y cultura. ¿Quién será mi arte y cultura? No lo sé, bueno, ya se fue. A ver, ¿cuáles fueron las herencias que dejó el gobierno de Alan García? Hiperinflación, paquetazos, dejó también las colas, el terrorismo, o sea, hay muchísimos, la crisis del INTI, el INTI que se fue en caída libre, o sea, hay muchísimas cosas que arreglar en el Perú es un caos cuando Fujimori asume el poder, ¿no? Entonces, primero tiene la gravísima crisis económica dejada por el APRA y segundo, el avance de Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? De esos grupos terroristas. Bien, en el aspecto político, Fujimori, en primer lugar, chicos, esto quiero que entiendan, cuando Fujimori llega al poder, él gana las elecciones, pero el Congreso no era fujimorista, o sea, el partido político de Fujimori Cambio 90 no tenía representación en el Congreso, ¿ya? No tenía representación en el Congreso. Entonces, cada vez que Fujimori daba una ley o quería gobernar, el Congreso le ponía trabas. Y en esa situación, Fujimori, ¿qué hace? Decide disolver el Congreso. Ustedes vieron el año pasado que Martín Vizcarra disolvió el Congreso, o sea que cesaron todos los congresistas. Ya, Martín Vizcarra no es el primer presidente que ha hecho eso. Fujimori lo hizo en el año de 1992, usando a los militares. Fujimori sacó a todos los congresistas y disolvió el Congreso. ¿Por qué lo hizo? Para tener un nuevo Congreso donde su partido fuera mayoría. O sea, Fujimori quería tener un Congreso que le fuera fiel, que le sirviera. Y este Congreso no le servía porque no tenía mayoría él, ¿no? No le hacían caso. Por eso es que Fujimori disuelve el Congreso, convoca elecciones para un nuevo Congreso y en el nuevo Congreso todos son Fujimoristas, o la gran mayoría son Fujimoristas, ¿no? Este evento en el cual Fujimori disuelve el Congreso, atención, se conoce como el autogolpe de Estado. Así se le llama, el autogolpe de Estado. ¿Ya? El autogolpe del año 1992, ¿no? Entonces Fujimori disuelve el Congreso. ¿Ya? Fujimori Santiago Chávez disuelve el Congreso, se suspendió la Constitución de 1979 y se reorganizó el Poder Judicial. Otra de las cosas que hizo Fujimori, ya luego de disolver el Congreso, fue cambiar la Constitución. Se cambia
La constitución que tenía el Perú desde 1979 se la cambió por la constitución de 1993, ¿no? Una constitución hecha a la medida para el gobierno de Fujimori, ¿no? Hecha a la medida para el gobierno de Fujimori. Elecciones ahora. Hasta ahí termina el gobierno. Otra vez mi arte y cultura. ¿Quién será esta persona? ¿Ya? Listo. Entonces, vamos aquí. Fujimori cambia la constitución, ya es, o sea, obras de su primer gobierno. A ver, ¿cuáles son las obras más destacadas del primer gobierno de Fujimori del 90 al 95? Primero, el autogolpe de Estado que disuelve el Congreso y lo rearma para tener mayoría en el Congreso. Segundo, cambió la constitución de 1979, la cambió a la de 1993, que es la que tenemos hasta ahora, por cierto. Otra cosa más es que durante el primer gobierno de Fujimori se logró la captura de Abimael Guzmán. A ver, ¿alguien me puede decir, Abimael Guzmán era líder de qué grupo? Del sendero. El Sendero Luminoso, Sendero Luminoso. Bien, era el cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso. Y el servicio de inteligencia había estado siguiéndole la pista. Ya había estado siguiéndole la pista por bastante tiempo a Abimael Guzmán hasta que finalmente lo logran capturar en 1992. Y con eso el grupo Sendero Luminoso como que sufre una crisis y pasan a la clandestinidad. No es que se eliminó Sendero, ¿no? Simplemente pasaron a la clandestinidad ya que su líder había sido capturado. Bien, hasta ahí estamos bien con el tema del gobierno de Fujimori. Otra de las cosas que hizo Fujimori, chicos, en su primer gobierno fue la aplicación del shock económico. Yo les comentaba a ustedes que cuando se ocurrieron las elecciones de 1990 y compite Mario Vargas Llosa contra Alberto Fujimori, en el debate, Vargas Llosa dice que la única forma de arreglar la economía peruana es a través de un shock económico. O sea, aplicando un shock económico se arregla la economía. Bien. O sea, ¿qué significaba el shock? El elevar los precios de golpe, ¿no? Elevar los precios de golpe y reactivar la economía. Fujimori propone lo contrario. Él dice que no, que si él gana no va a aplicar el shock económico. Finalmente gana Fujimori porque la gente tuvo miedo del shock. Y lo primero que hace Fujimori, ni bien ganó, es aplicar el shock económico. O sea, obviamente Fujimori como todo político demagógico, mintió, ¿no? Le mintió a la gente simplemente para ganar sus votos, pero al final la única solución viable era aplicar el shock económico, ¿no? El shock económico que aplicó Fujimori se pasó a la historia como el Fujishock, ¿ya? Entonces, si yo te pregunto en la práctica, ¿en qué consistió el Fujishock? Tú me vas a decir, profesor, el Fujishock consistió en elevar de golpe todos los precios y cambiar la moneda. O sea, subir de golpe todos los precios y cambiar la moneda. ¿Cuál era la moneda que tenía el Perú en el tiempo de Alan García, chicos? ¿Cómo se llamaba esa moneda? El Inti, ¿verdad? Ese Inti que no servía para nada. Bien, entonces se cambia la moneda del Inti al nuevo sol. Si yo te pregunto, ¿el Inti fue reemplazado por qué moneda? Por el nuevo sol que tenemos hasta ahora, el nuevo sol. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue el Fujishock? Elevar de golpe todos los precios para acabar con la hiperinflación y cambiar la moneda. Pero lo bueno es que salió bien, porque pudo haber salido mal y hubiera sido un desastre. Lo bueno, gracias a Dios, que salió bien esta medida del Fujishock. Eso a nivel económico. Para el año de 1995, termina el gobierno de Fujimori y se convocan elecciones. Fujimori se va a postular nuevamente. Él se postuló nuevamente y compitió contra este señor, Javier Pérez de Cuéllar. Javier Pérez de Cuéllar era un peruano muy famoso porque había llegado a ser secretario general de la ONU, de las Naciones Unidas. Imagínate, un peruano siendo secretario general del organismo más poderoso del mundo, de las Naciones Unidas. Javier Pérez de Cuéllar compitió contra Alberto Fujimori, pero finalmente gana Fujimori. Muchos dicen que Fujimori ganó con fraude. O sea, Fujimori ganó haciendo trampa, manipulando los votos, y pues de esa manera incluso se persiguió a los miembros del Tribunal Constitucional que cuestionaron la victoria de Fujimori. O sea, ya se ven claros indicios de que el gobierno de Fujimori tiene pintas de ser un dictador, de ser un gobierno corrupto, ¿no? Y de que se violan los derechos humanos, ¿no?
En este quinquenio aparecen primeras denuncias, violación de los derechos humanos ejecutados por el Servicio de Inteligencia Nacional, desapariciones, todo. Los casos más sonados que ocurrieron durante este primer gobierno de Fujimori, antes de pasar al segundo, fueron las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. ¿Ya? En La Cantuta, un grupo de encapuchados llegaron a la universidad y se llevaron a 9 estudiantes y un profesor, se los llevaron y luego los asesinaron, ¿no? Y los enterraron en fosas comunes, ¿no? Supuestamente acusándolos de terroristas, ¿ya? En Barrios Altos, más de lo mismo. Un grupo de encapuchados llegó a una casa donde se estaba haciendo una pollada y mataron a todos, incluidos los niños, acusándolos de terroristas. Finalmente, se descubrió que no era así, que era gente que no tenía nada que ver, ¿no? Al menos en el caso de Barrios Altos. Y este grupo de encapuchados no eran terroristas, eran parte del gobierno. Eran un grupo de asesinos contratados por el gobierno de Fujimori llamados el Grupo Colina, ¿ya? Eran un grupo de asesinos del gobierno que se encargaban de eliminar a las personas que no le interesaban, o sea, a las personas que iban en contra de Fujimori, inmediatamente se daba la orden de desaparecerlas, de asesinarlas, ¿no? Y en esto justamente está involucrado el servicio de inteligencia. Chicos, durante la época de Fujimori desaparecieron políticos, desaparecieron periodistas, no, o sea, gente que salía y hablaba mal de Fujimori, inmediatamente a los días lo encontraban muerto o simplemente desaparecía sin dejar rastro. Y ahí está obviamente metido el asesor del gobierno, Vladimiro Montesinos, y el Servicio de Inteligencia Nacional. ¿Qué más tenemos aparte de esto? A ver, en el aspecto económico ya les dije, la aplicación del Fujishock, ya sabemos. Con eso el Perú logró resucitar a nivel económico. Acá está el ministro de Economía, Hurtado Mila, que hace ahorita vamos a ver su video, que es de un minutito nada más, y el Perú logró reinsertarse en la economía mundial. ¿Se acuerdan que a Perú lo habían sacado de la economía mundial por no querer pagar la deuda externa? Bueno, con Fujimori el Perú logró reinsertarse en la dinámica de la economía mundial, ¿no? Empezó una política de privatizaciones, se empezaron a vender todas las empresas. Chicos, todas las empresas que eran del Perú se vendieron, se remataron y se convirtieron en lo que son ahora. La compañía peruana de teléfonos se vendió a España y se convirtió en Telefónica, lo que ahora es Movistar. Electro Lima se vendió a Chile y se convirtió en Edelnor, lo que ahora es Enel, el que te cobra la luz. Ya Aero Perú, aparece Aerocontinente, aparece LAN, y Hierro Perú, y así sucesivamente se empezaron a rematar minas, empresas, ¿no? Y ocurrió un despido masivo de trabajadores, ¿no? Con el ministro de Economía, Carlos Boloño. Tras los dos gobiernos de Fujimori, la economía creció, se detuvo la hiperinflación, llegaron inversiones privadas, se recuperó el crédito internacional. O sea, en esa parte estuvo bueno. Lo malo es que la pobreza y el desempleo crecieron y eso provocó que la gente se empiece a dedicar a la venta o trabajo ambulatorio. Por eso es que en la actualidad hay muchos ambulantes. ¿Ya? Para el año 2000, o sea, Fujimori, chicos, como les dije, ganó su segunda elección. Con fraude y todo, pero ganó. En su segundo gobierno ya el régimen de Fujimori está muy desgastado, a pesar de que hizo obras, construyó postas, dio el seguro escolar de salud, lo que ahora es el seguro integral. Ya, chicos, lo que ahora ustedes han ido al hospital y se pasan por el SIS, ¿verdad? El SIS es el Servicio Integral de Salud, Sistema Integral de Salud, ¿no? En mi época no se llamaba SIS, se llamaba ese nada más, el Servicio Escolar. Ya, yo me acuerdo, así se llamaba el Servicio Escolar, yo iba al hospital y me atendían gratis, ¿no? También pues impulsó los comedores populares, los vasos de leche. Fujimori construyó esos colegios rojos. Hay unos colegios rojos, naranjas que están en los cerros. Esos colegios rojos son hechos de la época de Fujimori. ¿Ya? También se regalaban, no sé si ustedes hasta el día de hoy les regalan, chicos, esas bolsitas de leche blanca del Prona, leche dulce, y un pan en bolsa que regalan en los colegios. ¿Algunos de ustedes le han regalado esas cositas? Sí, 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 a algunos mí sí sí les un han montón de dado, veces. ¿verdad? Eso viene de la época de Fujimori. Cuando yo era niño me daban eso, me daban el papapán, que es ese pan en bolsa, y tu bolsa de leche, ¿no? Y también unas galletas naranjas. A ustedes no les dan las galletas naranjas, ¿no? No, no les han llegado a dar las galletas naranjas. A mí en mi Sí, época una vez me llegó. nos daban las galletas naranjas, esas galletas eran indestructibles. No sé si las hacían de acero, de fierro, de roca, no sé de qué hacían esas galletas, pero cuando tú querías morder una se te rompía el diente, ¿ya? Así que mucha gente no podía comer esas galletas, las juntaban y luego con eso hacían sus paredes de su casa. Imagínate tan dura que era esa galleta. Es una broma, chicos, ¿no?
Entonces, bueno, para el año 2000, por último, ya para terminar con el segundo gobierno de Fujimori, lo más importante que ocurrió en su segundo gobierno fue la toma de la embajada de Japón. ¿Qué pasó? Que un día, el día que se celebraba el cumpleaños del embajador de Japón en el Perú, un grupo de terroristas del MRTA entraron a la embajada y secuestraron a todos los invitados, ¿no? Y luego durante 3 meses los tuvieron de rehenes hasta que finalmente pues se organizó un operativo militar muy famoso llamado el Operativo Chavín de Wanda. Con ese operativo militar, un grupo de comandos especiales del ejército se infiltraron por túneles, hicieron túneles, entraron a la residencia, rescataron a los rehenes y acabaron con los terroristas, ¿no? Eso ha pasado a la historia como uno de los mejores operativos militares, el Operativo Chavín de Wanda, ¿no? Para el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón. Para el año 2000, Fujimori debió haber dejado el gobierno. Sin embargo, Fujimori se postuló nuevamente para gobernar por otro gobierno más. ¿Ya? A ver, chicos. A ver, voy a ver si alguien... Mira, hasta ahorita Fujimori lleva gobernando 10 años y se está postulando para un próximo gobierno. Para un próximo gobierno. ¿Me pueden decir, chicos, una así? Tiago Herrera. Cede Rosario. Bien. Chicos, ¿me pueden decir, Fujimori, a qué otro presidente peruano se parece en tiempo, en años de gobierno? O sea, en quererse quedar en el gobierno. A Beleguía. Ah, muy bien, excelente, Andrea. Augusto B. Leguía. Augusto B. Leguía gobernó 11 años, el oncenio, ¿se acuerdan? Fujimori lleva 10, entonces el decenio de Fujimori. Fujimori se parece mucho a Leguía. Manipularon la constitución para hacerse reelegir y reelegir, y finalmente también tuvieron una caída, ¿no? Que la gente finalmente los terminó sacando del poder, ¿no? Entonces, para el año 2000, Fujimori se postuló manipulando su propia constitución, se postula y gana con su partido Perú 2000. Supuestamente ganó las elecciones, pero lo que había pasado es que la gente en realidad no había votado por Fujimori y eso había sido un fraude total. Bien. Ante el fraude de Fujimori, ya la gente salió a las calles. Ustedes han visto hace unas semanas las marchas que salieron sacando la Merino y se llenó la Plaza San Martín y la gente protestaba. Ya esas marchas, chicos, no son nada, la verdad. Comparado con las marchas que se hicieron para sacar a Fujimori del poder. En ese tiempo, el candidato Alejandro Toledo, que luego sería presidente, Alejandro Toledo, al ver el fraude, convocó a una marcha de todo el Perú, que todo el Perú saliera a las calles a marchar contra Fujimori, y esa marcha fue conocida como la Marcha de los Cuatro Suyos. Y pues todo Lima se llenó de gente que quería que Fujimori saliera, ¿no? Y ocurrieron, pues, sí hubo muertes, ¿no? Hubo muertes también. Miembros del gobierno de Fujimori hicieron estallar, volaron en pedazos el Banco de la Nación, quemaron el jurado en elecciones, murieron bastantes personas en esa ocasión, pero finalmente, pues, ante la protesta y el Congreso, que también le dio la espalda a Fujimori, finalmente, pues, ya el régimen estaba a punto de caer, ¿no? El régimen estaba a punto de caer. Para terminar el gobierno, entonces ya sabemos, acá, para el abril del año 2000, pasaron a segunda vuelta Fujimori y Toledo, pero Toledo, como sabía que iba a haber fraude, renuncia a las elecciones. Convoca luego a la marcha de los Cuatro Suyos. Bien, convoca la marcha de los Cuatro Suyos, donde pues hubieron 6 muertos entre los vigilantes, se incendió el Banco de la Nación, el Jurado Nacional de Elecciones. Bien, al no tener mayoría, ¿no? El Fujimori no tenía apoyo, ya ni en el Congreso lo apoyaban. ¿Qué hizo Fujimori? Empezó a comprar congresistas, ¿no? Usando a su asesor Vladimiro Montesinos, Fujimori les daba dinero a cambio de que lo apoyen, a cambio de que se pasen al Fujimorismo. Y eso quedó registrado en videos. Vladimiro Montesinos grabó todo. Lo grababa esas reuniones donde él daba dinero a congresistas, empresarios, políticos para que se pasen a las filas del gobierno de Fujimori, ¿no? Finalmente, estos videos salen a la luz, son publicados y todo el Perú se enteró de la corrupción que había en el gobierno de Fujimori. Esos son los famosos Vladivideos, ¿ya? Con eso se fue la gota que derramó el vaso. Fujimori inmediatamente, pues, para escapar de la justicia, simuló que iba a ir a una cumbre de presidentes, que iba a ser en otro país, y agarró un avión y se fue a Japón, y se escondió en Japón, y desde allí Fujimori manda su renuncia, ¿no? Todo para no ser juzgado por todos estos crímenes que le imputaban a Fujimori. Mandó su renuncia por fax, sin embargo, pues el Congreso no le aceptó la renuncia a Fujimori. Y el Congreso destituye a Fujimori por incapacidad moral, ¿no? Por haber fugado del Perú.
lo destituyeron por incapacidad moral y convocan pues no convocan elecciones, sino que le entregan el poder al presidente del Congreso, Valentín Paniagua, ¿no? Con Fujimori fugado, Valentín Paniagua se hace cargo del gobierno, ya se hace cargo del gobierno, y él va a convocar elecciones para el año 2001, ¿no? Un año después, Paniagua convoca elecciones, y ¿quién sale ganador? Alejandro Toledo, ¿no? El que convocó a la marcha de los 4 siglos. Con eso, chicos, termina el gobierno de Fujimori. Bueno, ya la próxima semana hablaremos de los 3 últimos gobiernos del Perú, chicos. Entonces, ya con eso estamos terminando nuestra penúltima clase. Aquí acabamos. Bueno, si nos ha hecho